Hola a todos, soy Manuel Sánchez Luna, jefe del Servicio de Neonatología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Bien, para mí es un placer estar aquí con todos ustedes para hablar fundamentalmente de la aplicación del volumen garantizado en los últimos años y muy especialmente al final de su aplicación durante la ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Bien, este es mi potencial conflicto de interés. Colaboro científicamente desde hace años con la empresa Dreyer de ventilación. Bien, el enfoque me gustaría hacerlo hablando de la importancia de la protección del pulmón inmaduro desde el mismo momento del nacimiento. Aquí es donde tenemos que esforzarnos porque muchas veces lo que hagamos en los primeros momentos del nacimiento, incluso en los primeros días, va a tener una trascendencia importante a lo largo de la vida de nuestros pequeños pacientes. En el momento del nacimiento, yo siempre digo que nuestro objetivo no es resucitar a los bebés, sino es ayudarles a hacer la transición desde el espacio intrauterino al espacio postnatal. La adaptación cardiorrespiratoria es fundamental y nosotros lo que tenemos es que conocer bien la fisiología respiratoria y ayudarles a que se establezca la ventilación y la perfusión pulmonar. El establecimiento del volumen residual funcional y la ayuda para que se establezca este volumen son críticos en el momento del nacimiento. Y es importante que hagamos este apoyo favoreciendo la reclutación del pulmón lenta y progresivamente, evitando la ventilación invasiva, evitando la intubación. En la mayoría de los casos lo vamos a poder conseguir por muy inmaduro que sea nuestro bebé. Claro, para hacerlo de forma guiada, de forma arreglada, de forma correcta, es necesario que dispongamos de equipamiento, a veces muy parecido al que tenemos en las propias unidades de cuidado intensivo, en la sala de reanimación. Por lo tanto, de forma global, es importante ayudar a esta adaptación y ayudarla conociendo cómo es esta adaptación desde el mismo momento del nacimiento. Hoy tenemos que recordar que hay dos puntos críticos en el riesgo de daño pulmonar al nacer de nuestros bebés más prematuros. Uno es el efecto tóxico del oxígeno. Desde hace ya muchos años sabemos que debemos de titular la concentración de oxígeno que respiran nuestros bebés para adaptarse a lo que necesitan en cada momento. El oxígeno es una de las drogas más tóxicas que llevamos utilizando muchos años los médicos y que tiene efectos adversos a medio y largo plazo irreversibles muchas veces. Miren, aquí en esta diapositiva pueden ver cómo en nuestro laboratorio de investigación las ratitas recién nacidas en el lado control expuestas durante el nacimiento durante 15 días a respirar un FIO2 del 21%, muestran un parénquima pulmonar después de estos 15 días respetado y normal. Sin embargo, un grupo de ratitas a las que se les deja respirando durante 15 días oxígeno al 60%, aquí en su derecha, pueden ver cómo precisamente la disposición de la estructura y la alveolización se parece mucho a la displasia broncopulmonar de nuestros bebés. Por lo tanto, el efecto del oxígeno es un efecto deleterio, tóxico y muchas veces irreversible. Por lo tanto, hay que titular y monitorizar continuamente la concentración de oxígeno que administramos. Pero también, y desde hace años ya sabemos, la cantidad de gas tidal que insuflamos en nuestros pulmones. Miren, esto es un estudio que hizo ya hace algunos años el doctor Gonzalo Ceballos de nuestra institución, publicado en el año 19, donde aleatorizó a bebés nacidos antes de la semana 32 de gestación en el paritorio y que precisaban apoyo respiratorio no invasivo. Bien, los aleatorizó colocando un monitor de función pulmonar, aquí lo pueden ver, y en uno de ellos el monitor estaba visible. Esto mostraba los datos de función pulmonar, volúmenes, presiones y CO2 expirado al final de la expiración, en ti del CO2. Y el otro grupo aleatorizado, el monitor estaba recibiendo estos datos, pero no era visible en la pantalla a la persona que estaba haciendo la reanimación. Bien, la aleatorización fue 1 a 1, aproximadamente 50 bebés en cada grupo, y pueden ver en los resultados como cuando la persona que estaba haciendo la reanimación no conocía los datos de función pulmonar, los volúmenes tidales empleados frente a cuando se controló fueron estadísticamente de forma significativa más elevados. Y lo que es más importante, los volúmenes minutos y el CO2 expirado fueron también diferentes en cuanto a el mayor riesgo de hiperventilación en el grupo en el que no se veía o no se podía controlar. Y el tema es que
Esto fue más exagerado en aquellos bebés de menos peso, de menos edad gestacional. Pueden ver cómo los bebés de menos de 28 semanas de gestación que estaban con el monitor no visible presentaron volúmenes tidales o se emplearon volúmenes tidales significativamente mayores que en el grupo de niños que sí era visible el monitor de función pulmonar. ¿Esto tiene alguna trascendencia? Evidentemente, por datos de investigación, conocemos cómo a mayor volumen tidal, sobre todo los bebés con pulmones más inmaduros, mayor riesgo de trauma en la vía aérea y mayor riesgo de que se dispare la reacción inflamatoria para el desarrollo de la displasia broncopulmonar. Pero no solo eso, tenemos datos, estos son datos procedentes de investigadores australianos, donde vieron cómo cuando se empleaban volúmenes tidales durante la reanimación neonatal en bebés prematuros, estos volúmenes tidales de más de 6 mililitros por kilo se relacionaron de forma significativa con mayor riesgo de desarrollar una hemorragia intraventricular, pero además, sobre todo, hemorragias intraventriculares grados 3 o 4. Por lo tanto, la vigilancia, la monitorización y la prevención del empleo de volúmenes tidales extraordinariamente altos puede ser un factor que prevenga no solo el daño pulmonar, sino el daño en general de nuestro bebé, fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central. Bien, desde hace años, ya muchos años, llevamos luchando y trabajando porque los equipos de ventilación analicen y controlen el volumen tidal que se administra a nuestros bebés. ¿Por qué? Porque sabemos que el volumen tidal es uno de los factores que más predispone al daño pulmonar, no solo cuando es muy alto, sino también cuando es muy bajo. Sabemos que este volumen tidal es muy variable y depende muchas veces de que se sincronice o no correctamente el esfuerzo respiratorio del niño, la niña con el respirador. También de la presencia de secreciones, también de la presencia de la colocación del tubo endotraqueal, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, de las circunstancias de la mecánica pulmonar en cada situación. Pulmones con poca distensibilidad van a recibir volúmenes más pequeños cuando están en presión limitada que aquellos pulmones que mejoran su compliance. Y en esta situación, muchas veces, esta mejoría se va a acompañar de un exceso de volumen tidal cuando están conectados a respiradores con presión limitada. Bien, el concepto de volumen garantizado nace hace ya bastantes años y es un concepto muy interesante porque, a diferencia de la ventilación volumétrica, mantiene el concepto de ventilación de flujo continuo limitada por presión. El respirador lo único que hace es que analiza el volumen tidal expirado y, según el ajuste que hemos hecho de volumen para el próximo ciclo, lo que va a hacer es, sobre una presión máxima que nosotros hemos programado, ir modificando la presión inspiratoria PIP ciclo a ciclo para adaptarse al volumen tidal que nosotros hemos programado. Algo tan sencillo que hace que cuando el esfuerzo respiratorio del bebé es suficiente, el respirador va disminuyendo la presión inspiratoria o cuando mejora las circunstancias de mecánica pulmonar. De esa manera, esta forma de ventilación no solo garantiza que se eviten volúmenes excesivamente altos, sino que reduce muchas veces el tiempo de ventilación conectados de estos bebés a los respiradores. Y tenemos suficiente evidencia ya desde hace muchos años para no recomendar esta forma de ventilación. De hecho, todos nuestros pacientes en nuestra unidad desde hace muchos años están siempre con ventilación con volumen garantizado en una modalidad o en otra. Fíjense cómo la evidencia ya en el año 17, en la revisión que se hizo, Cochrane demostró cómo la ventilación con estas formas de volumen garantizado, fundamentalmente en esta revisión, la mayoría de los estudios son de volumen garantizado, porque es la opción que la mayoría de las empresas ya han decidido que utilicen sus equipos, reduce de forma significativa el riesgo de muerte antes del alta hospitalaria, muerte, displasia broncopulmonar a 36 semanas postmenstruales, duración de la ventilación mecánica, como hemos comentado, algo fundamental, reducción del neumotórax, pero fíjese, reducción también de las formas más graves de hemorragia intraventricular, grados 3 y 4, o leucomalacia periventricular. Y fundamentalmente, y por primera vez una técnica de ventilación reduce de forma significativa
la necesidad de todas las formas de displasia broncopulmonar, la necesidad de oxígeno suplementario a las 36 semanas postmenstruales. Bien, ¿cómo es el ajuste? Llevamos ya muchos años trabajando en esta modalidad y el ajuste inicial es un ajuste teórico, evidentemente en base al peso del bebé. Entre 3,5 y 5 mililitros por kilo de bebé es lo que se hace inicialmente como ajuste, que hay que adaptarlo y que hay que modificarlo en función de la respuesta del propio bebé. Depende de la situación clínica del paciente, del esfuerzo respiratorio, de la correcta sincronización, y esto es fundamental, del esfuerzo respiratorio con el respirador y de las condiciones mecánicas del pulmón. Hace ya muchos años, en lechones recién nacidos, quisimos ver si el propio paciente es capaz de decirnos si nosotros hemos ajustado correctamente o no este volumen tidal en función de la enfermedad de base del pulmón. Para ello lo que hicimos es, manteniendo anestesiados a los animales, pero con esfuerzo respiratorio espontáneo, aplicamos durante un tiempo volúmenes tidales que íbamos modificando progresivamente y veíamos la respuesta en la frecuencia respiratoria del propio animal en función de la cantidad de volumen tidal que recibía. Y esto lo hicimos en situación de pulmón fisiológico o después de retirar el surfactante en una situación de pulmón con distensibilidad baja. Bien, para ello conectamos a los lechones recién nacidos, como les he comentado, al respirador e iniciamos los ajustes desde 4 mililitros por kilo, subiendo 1 mililitro por kilo hasta que llegamos a 10 y analizamos cuál fue la respuesta en la frecuencia respiratoria y en la PFO2. Bueno, pues como pueden ver, en condiciones de pulmón fisiológico, según fuimos aumentando el volumen tidal, progresivamente la frecuencia respiratoria espontánea fue reduciéndose. Y de la misma manera se fue bajando, se fue controlando la PC2. En situación de distrés respiratorio, al hacerlo al contrario, según nosotros fuimos bajando desde 10 mililitros por kilo a 4 mililitros por kilo, el animalito fue aumentando su frecuencia respiratoria para compensar precisamente el volumen tidal. Y en esta situación de distrés no fue capaz de mantener la PC2. Este hecho nos dice que si nosotros ajustamos inicialmente el volumen tidal de nuestros pacientes y vemos que su frecuencia respiratoria es excesivamente elevada, como pueden ver, probablemente lo que estemos es administrando un volumen tidal muy bajo. Para ello, vamos ajustando progresivamente ese volumen tidal hasta que entendemos que la frecuencia respiratoria es fisiológica y la comodidad del bebé en el respirador está demostrada con este cambio. Pero, lógicamente, hay que ir viendo los cambios a lo largo de la evolución de estos pacientes. Otras indicaciones, como les he dicho, en nuestra vida todos los pacientes se ventilan con volumen garantizado. Este es un caso de una hernia nefraumática congénita que está en ventilación PSB con volumen garantizado, está en respiración espontánea y en el momento en que vamos a proceder a lo que es el cierre de la hernia, se hace la inducción anestésica, se bloquea en la respiración espontánea y pueden ver cómo la presión pico aumenta del respirador para mantener el volumen tidal de forma constante a lo largo de todo el ciclo respiratorio. Y con detalle pueden ver cómo en el momento en que aplicamos la anestesia, al dejar de respirar el bebé espontáneamente, la distensibilidad pulmonar disminuye de forma significativa. Esto nos ayuda a entender cómo si nosotros mantenemos en ventilación espontánea con sincronía adecuada del esfuerzo respiratorio con el respirador, el volumen garantizado nos va a ayudar a mejorar las condiciones mecánicas del pulmón y desde luego va a reducir, y esto nos explica, va a reducir el daño relacionado con la ventilación en nuestros pulmones. Bien, hace ya años empezamos a trabajar en colaboración con la empresa Daiger para ver la posibilidad de combinar precisamente el volumen garantizado no solo en ventilación convencional, sino en ventilación de alta frecuencia. El objetivo era, como pueden ver en estos dos modelos experimentales de pulmón, pasar de una situación fundamentalmente en el momento de la estabilización pulmonar, como es aquí en ventilación convencional, donde se emplea un ciclo de presión que genera un volumen tidal y estos volúmenes tidales, como pueden ver, provocan muchas veces sobreexpansión o sobredistensión al ir cambiando el volumen residual funcional. Sin embargo, aquí pueden ver cómo en ventilación de alta frecuencia
Los incrementos progresivos de la presión media van a generar incrementos lentos del volumen residual funcional y se va a aumentar precisamente ese volumen de forma progresiva, evitando los grandes cambios de volumen sobre el espacio respiratorio. Esto es lo que explica cómo en muchas ocasiones esta ventilación es de alguna manera más protectora del pulmón, sobre todo el pulmón inmaduro. Miren, de nuevo en el laboratorio de investigación pueden ver cómo en un pulmón sano de rata adulta en el que hemos quitado todo el gas, si le conectamos a presión continua de distensión de cero, pueden ver cómo según vamos aumentando la presión progresivamente, llega un momento en que ciertas áreas del pulmón comienzan a presentar gas residual. Bien, si nosotros en este momento conectáramos este pulmón al equipo de ventilación, solo estas áreas del pulmón intervendrían en el intercambio gaseoso y todo el volumen tidal que nosotros estamos entregando al pulmón iría precisamente, exclusivamente a estas áreas del pulmón. Por lo tanto, aunque pensáramos que de forma global este volumen tidal es bajo, no es elevado, sí lo es porque la distribución de este volumen tidal es una distribución que no es homogénea y que solo ocurre en áreas específicas del pulmón. Sin embargo, si yo consigo reclutar todo el pulmón aplicando presión continua de distensión, pueden ver cómo bruscamente se genera un aumento importante del volumen residual funcional y ahora sí, ese gas tidal que yo voy a entregar se va a distribuir de forma homogénea por todo el tejido pulmonar y el riesgo de sobredistensión es menor. Las características mecánicas del pulmón con surfactante hacen que si yo ahora voy descendiendo la presión lentamente, el volumen residual funcional se mantiene. Y fíjense que alcanzamos la misma presión 20 y 20, pero después del reclutamiento, y la diferencia es extraordinaria en cuanto a que el volumen residual funcional después de la apertura pulmonar es mucho mayor que antes de la apertura pulmonar. Bien, esto es lo que hace que muy probablemente la ventilación de alta frecuencia sea una forma que proteja al pulmón, sobre todo en estadios muy iniciales del distrés respiratorio de la prematuridad o en fases donde la atelectasia pulmonar reduce significativamente el volumen residual funcional, hasta el punto que después de haber alcanzado la apertura yo puedo seguir bajando la presión a presiones más bajas que el volumen residual funcional se va a mantener gracias a la presencia de surfactante pulmonar. Bien, de esta manera nosotros podemos construir nuestras famosas curvas presión-volumen y generar un área que llamamos de seguridad, donde nosotros podemos precisamente en la curva expiratoria mantener la ventilación en los pulmones con buen volumen residual funcional y reducir el daño pulmonar. Y esto es la filosofía de la ventilación de alta frecuencia. Sin embargo, como bien saben, y esta es la revisión que se hizo por Cochrane en el año 2013, la comparación de la ventilación de alta frecuencia frente a la ventilación convencional inicialmente después del nacimiento en bebés muy prematuros no demostró una gran ventaja frente a la ventilación convencional. Y como pueden ver, la suma de todos los ensayos clínicos realizados hasta entonces, no, aunque tiende a esa mejor respuesta con ventilación de alta frecuencia, no fue estadísticamente significativa. Hay dos estudios grandes en aquella época, el estudio de Carney 2002, que sí reduce de forma significativa el riesgo de displasia y el estudio del Reino Unido. Bien, nosotros hace años empezamos a mirar con detalle por qué estas diferencias y nos dimos cuenta de que, por ejemplo, el estudio de Corney se utilizaron respiradores con frecuencias en hercios más elevadas de lo que habitualmente se utilizan en los bebés muy prematuros, frecuencias por encima de 10. Y si miramos con detalle el estudio de Johnson, el estudio del Reino Unido, que no demostró diferencias significativas, vimos cómo en el momento de su publicación, aquí lo pueden ver, no hubo ninguna diferencia entre los dos grupos de alta frecuencia o ventilación convencional. Sin embargo, estos investigadores, 14 años después, comprobaron cómo la función pulmonar de los niños que estuvieron en ventilación de alta frecuencia frente a los que estuvieron en ventilación convencional era significativamente mejor. Así que no había sido una acción estadísticamente muy significativa en cuanto al diagnóstico de displasia, pero a lo largo de los 14 años sí había protegido el pulmón. Bien, queríamos saber si había algún efecto oculto. ¿Por qué ocurría esto?
en este estudio y vimos cómo, curiosamente, el estudio del Reino Unido, en la misma publicación de New England, aparecía una tabla que no estaba en la publicación del formato en papel, solo en el formato electrónico, donde dividiendo a los niños en los grupos del tipo de respirador utilizado, se vio que cuando se emplearon respiradores sin sensor de flujo y extraordinariamente potentes, en aquella época se pensaba que cuanto más potente era un oscilador, mejor oscilador era, nada más lejos de la realidad, y se vio como los niños que fueron ventilados con respiradores muy potentes, sin control del sensor de flujo, el riesgo de tener una mala evolución en cuanto a mayor riesgo de muerte o enfermedad respiratoria crónica fue significativamente mayor comparado con los que utilizaron respiradores con, en teoría, menor potencia, pero sensor de flujo y analizando y comprobando el volumen tidal. Fue hasta 5,4 veces mayor. Bien, nos pusimos a trabajar y empezamos a pensar cómo la posibilidad de combinar el volumen garantizado en alta frecuencia iba probablemente a ayudarnos a reducir el daño pulmonar. Como saben, tradicionalmente un oscilador no es más que un sistema de flujo continuo con presión continua en la vía aérea que se comunica con el pulmón y mediante una membrana o un oscilador, cualquier sistema, se transmiten unas ondas hacia el pulmón y estas ondas son las que desplazan las moléculas y son capaces de generar el intercambio gaseoso dentro de los pulmones. Bien, tradicionalmente para lavar más carbónico en aquellos años lo que se utilizaban era modificar la frecuencia del respirador. Se sabía que si bajábamos la frecuencia del respirador, y esto es de nuestro laboratorio, una simulación, al disminuir la frecuencia, mejoraba el lavado de carbónico. Y lo que estaba ocurriendo es que al tener el respirador más tiempo de oscilación, se generaba un volumen tidal mayor y, por lo tanto, lo que se hacía tradicionalmente era, cuando la situación era compleja, expiración de meconio, obstrucción de la vía aérea, bebés muy mayores, utilizar menos hercios para así generar volúmenes tidales más altos. Esto es lo que nos dio la pista de que quizás en aquellos respiradores donde se utilizaban tradicionalmente frecuencias en hercios más bajas, alrededor de Hertz, estaban utilizando volúmenes tidales más altos. Por lo tanto, estos volúmenes tidales, a diferencia de lo que tradicionalmente pensamos que debe ser la ventilación de alta frecuencia, sí podían estar entrando dentro del pulmón y generando daño pulmonar. Magdalena Simova, en el año 2006, conecta un sensor de flujo entre bebés muy prematuros y SensorMedics e intenta ver qué ocurre cuando va modificando la frecuencia del respirador entre 10 y 15 Hz y la PC2. Bueno, se dio cuenta que mínimos cambios en el volumen tidal, por ejemplo, de 1,7 cuando los bebés están con la PC2 normal, a 1,9, simplemente 0,2 mililitros por kilo, generaba hiperventilación o bajando 0,1 generaba retención de carbónico, demostrando lo crítico que era precisamente el volumen tidal en alta frecuencia. Bien, la filosofía sigue siendo la misma, ajustamos un volumen tidal en alta frecuencia y el respirador lo que hace es que ciclo a ciclo va modificando delta de presión para que en el ciclo siguiente se mantenga lo más constante posible precisamente este volumen tidal. Y aquí tienen los primeros gráficos que empezamos a hacer cuando empezamos a estudiar esta forma de ventilación en el año 2013, un respirador estándar de alta frecuencia sin la garantía de volumen, y esta es la respuesta al cambio de la frecuencia en Hertz con la producción de volumen tidal. Fíjense que según aumenta la frecuencia, el respirador tiene menos tiempo para generar volumen y, por lo tanto, como tradicionalmente ocurría, bajaba el volumen tidal. Sin embargo, ahora, si yo ajusto el volumen garantizado y cambio la frecuencia respiratoria, fíjense cómo el volumen tidal no cambia. ¿Qué está haciendo el respirador? Aumentando el delta de presión. Bien, estos son los primeros estudios que se publicaron en el mundo en ventilación de alta frecuencia en un modelo animal experimental y que hicimos en lechones recién nacidos aplicando distintas cantidades de volumen tidal progresivas de 2, 2,5, 3 en situación de pulmón normal y de nuevo en situación de baja distensibilidad, provocando el lavado broncoalveolar de surfactante y comprobamos cómo simplemente sin tocar la frecuencia del respirador, solo modificando el volumen tidal, éramos capaces de cambiar la PCO2 directamente. Y no solo eso, cuando reducíamos de forma significativa la distensibilidad pulmonar, la PCO2 se mantenía constante gracias a que el respirador había
aumentado y adaptado delta de presión para cada situación, mantener exactamente el volumen que nosotros queríamos. Aquí pueden ver cómo según vamos aumentando el volumen tidal, el respirador aumenta delta de presión y lo mismo lo hace para mantenerla en situación de baja distensibilidad. Más tarde, en un modelo experimental ya sin animal de investigación y con difusión continua de CO2 en un pulmón de test y un ordenador para analizar el efecto y la potencia del lavado de CO2 de distintas formas de ventilación, hicimos varios estudios y demostramos cómo de CO2, que es la forma en que se mide el lavado de CO2 durante la ventilación de alta frecuencia, a mayor TCO2, mayor lavado de CO2 y por lo tanto más bajada de la PCO2 en la arteria, pueden ver cómo en situación de ventilación sin volumen garantizado, cuando yo aumento la frecuencia, se reduce la potencia del lavado de CO2. Como ya sabíamos, si aplicamos precisamente la ventilación de alta frecuencia con el volumen garantizado, si yo aumento la frecuencia, como tengo fijo precisamente ese volumen, ahora la potencia del lavado de CO2 es mayor. Por lo tanto, demostramos ya por primera vez que ahora, a diferencia de lo que se hacía tradicionalmente, si yo aumento la frecuencia del respirador en volumen garantizado, consigo mayor lavado de CO2. ¿Por qué? Porque el volumen tidal no cambia. Y como lo que es la proporcionalidad de la DC2 depende del volumen tidal que lo dejo fijo y de la frecuencia en Hertz, al no cambiar el volumen tidal, aumento el lavado de carbónico. Luego transformamos nuestros respiradores prácticamente en la filosofía del respirador de ventilación convencional. Mayor frecuencia, mayor lavado de carbónico. Estábamos preocupados por el aumento de delta de presión que podía o no transmitirse dentro del pulmón y para eso analizamos esta delta de presión proximal antes de llegar al tubo endotraqueal, en el tubo endotraqueal o dentro del pulmón y como pueden ver, el respirador aumenta en color blanco delta de presión proximal según aumento la frecuencia en hercios. Pero la presión delta dentro del pulmón no se transmite. Por lo tanto, esto nos demostró que es una modalidad segura a la hora de no transmitir la presión cuando delta de presión aumenta. Bien, quisimos plantearnos entonces un modelo experimental para demostrar si somos capaces de mantener el mismo lavado de carbónico, pero ahora con volúmenes tidales muy pequeños y compensando con frecuencias muy altas para mantener el mismo lavado de CO2, si podíamos de esta manera reducir el daño pulmonar. Para eso, Noelia González Pacheco, de nuestra institución, diseñó y elaboró un modelo experimental fascinante de 12 horas de ventilación en lechones recién nacidos y comparó de forma aleatorizada dos formas de ventilación, la clásica, la estándar, 10 Hz, con el volumen tidal que le hiciera falta al animalito para estar bien ventilado, frente a 20 Hz, con volúmenes tidales, por lo tanto, mucho más bajos, ya que estaba compensado con frecuencia alta. Durante 12 horas, después de haber retirado el surfactante pulmonar en situación de distrés respiratorio. ¿Y qué vio? Pues vio algo muy interesante. Después de 10 horas de ventilación de alta frecuencia con volúmenes tidales, vamos a llamarlos tradicionalmente altos, el pulmón tenía daño pulmonar significativo en todos los animalitos. Sin embargo, en el grupo en que se empleó 20 Hz y como pueden ver, un volumen tidal significativamente más bajo, 1,5 frente a 2,5, la arquitectura pulmonar histológica era prácticamente normal. El respirador respetaba esta arquitectura al emplear volúmenes más pequeños. Aplicando un score de daño pulmonar, se puede ver cómo el mayor daño pulmonar lo realizan o se realiza con frecuencias más bajas o con ventilación convencional, frente a ventilación con alta frecuencia, con frecuencias muy altas y volúmenes más chiquitos. Por lo tanto, aquí demostramos cómo esta modalidad puede ser protectora del daño pulmonar. Bien, empezamos a aplicarlo en clínica. Noelia también hizo un estudio muy interesante publicado en el año 2016 en el que analizó el efecto de la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado y este objetivo que teníamos, intentar llevarles a la frecuencia más alta posible para bajar el volumen tidal lo más que podamos. Bien, para eso este es el primer estudio que se publicó en bebés y pueden ver cómo en niños con pesos de menos de 1000 gramos, llevados a situación estándar, 10 Hz al principio,
y una vez estabilizados con distrés respiratorio grave, los llevó a la frecuencia respiratoria máxima, que en este caso llegó a ser, pues en algunos bebés hasta de 20 Hz, de media 17,1, y consiguió descender el volumen tidal de 2 a 1,4 mililitros por kilo. Lo interesante es que al hacer esto, delta P no aumentó de forma significativa, la necesidad de oxígeno disminuyó y, curiosamente, el lavado de carbónico fue mejor. Esto nos dio la idea de que muy probablemente a frecuencias más altas la transmisión de gas sea mucho mejor que a frecuencias más bajas. Ya más recientemente, Gonzalo Solís, de nuestra institución, ha publicado lo que es el resultado de emplear la ventilación de alta frecuencia en bebés prematuros con distrés respiratorio relacionado con la prematuridad en nuestros últimos años, desde el año 16 a 2020, 116 bebés, y donde pueden ver cómo en los niños en los que precisaron ventilación de alta frecuencia, obviamente distrés respiratorio grave, la mayoría de ellos eran bebés menores de 28 semanas de gestación y, como pueden ver, la gran mayoría de ellos, además, menores de 25 semanas de gestación. Bien, pueden ver, además, como si los clasificamos según la frecuencia en Hertz, se utilizó las frecuencias más elevadas en los niños de menor peso y menor edad gestacional. Por lo tanto, pueden ver cómo en estos niños tan chiquitos, tan inmaduros, sí podemos emplear volúmenes tidales extraordinariamente bajos, como pueden ver en esta tabla, de media 1,1 mililitros por kilo en 20 Hz y de media 1,9 en el grupo que se utilizaron 13 Hz. ¿De qué va a depender? Pues muchas veces del tamaño del bebé, de la transmisión, de la oscilación o de la presencia de secreciones en los tubos endotraqueales. Como pueden ver, en la mayoría de los niños sí conseguimos utilizar frecuencias muy elevadas. Y aquí pueden ver cómo en esta tabla de dispersión, a mayor frecuencia en hercios, menor volumen tidal comparado con los niños que empleamos frecuencias en hercios más bajas. Por lo tanto, pensamos que esta modalidad es una modalidad que se puede emplear, que potencialmente es segura y que además va a ser probablemente en un futuro de las más utilizadas, sobre todo en el distrés respiratorio del bebé muy inmaduro por insuficiencia respiratoria. Bien, estos son los criterios que tenemos en nuestra institución de cuándo emplear la ventilación de alta frecuencia. Los tienen publicados recientemente en Clean Perinatology del 2021 y, como ven, pasamos rápido a ventilación de alta frecuencia en bebés que están con distrés respiratorio de la inmadurez. Si precisan más de 15 milibares centímetros de agua de presión en bebés de menos de 1000 gramos para mantener una PC2 normal con FIO2 más del 50%, inmediatamente les pasamos a ventilación de alta frecuencia. Por supuesto, en enfermedades con fuga aérea, saben que en alta frecuencia la fuga se reduce de forma significativa, situaciones de hipertensión pulmonar, etcétera, etcétera, que son bien conocidos por todos ustedes. Lo que sí me gustaría es terminar diciendo que no todo es ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado, hemos avanzado mucho. Hay otras estrategias que nos han ayudado a reducir, como hemos visto de forma significativa, hoy en las formas más graves de displasia broncopulmonar. Cristina Ramos Navarro, de nuestro hospital, revisó cómo hacíamos el manejo del distrés respiratorio de la prematuridad entre los años 12 y 13 frente al 16-17, donde introdujimos no solo la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado, sino la administración de surfactante de forma menos invasiva y la idea y el concepto de intubar prácticamente a ningún niño en el momento del nacimiento, si fuera posible. Bueno, pues aquí pueden ver cómo de forma combinada todas las estructuras, todas estas estrategias reducen de forma significativa el número de bebés, no con displasia broncopulmonar de forma global, pero sí menos formas graves 2 y 3 comparado con los años anteriores. Por lo tanto, importante recordarles que el volumen tidal es uno de los marcadores de daño pulmonar que en ventilación de alta frecuencia puede ser controlado y monitorizado, que es importante además poder vigilar de forma continua, y con estos equipos que nos dan y nos analizan de CO2 y que nos dicen el volumen tidal, podemos reducir la cantidad de veces que tenemos que analizar el CO2 de nuestros pacientes para controlar precisamente cuál es el CO2 ideal
que tenemos que administrar y que a menor volumen tidal de alta frecuencia, mayor protección. Este es el esquema global que utilizamos en los bebés que precisan intubación. En nuestra unidad solo se utilizan en forma de ventilación convencional las modalidades PSV o SIMV, ambas con volumen garantizado, SIMV con o sin presión de soporte y ventilación de rescate precoz en alta frecuencia. El motivo de utilizar una u otra depende exclusivamente de si el bebé puede o nosotros queremos controlar el volumen minuto o pensamos que lo puede hacer utilizando la modalidad que pensamos que es la más fisiológica, presión de soporte controlada con volumen garantizado. Porque de esta manera el paciente controla el volumen minuto, controla además también la presión que necesita para entregar su volumen tidal. Nada más, muchísimas gracias por su atención y ha sido un placer estar con todos ustedes.